En los momentos difíciles debes recordar que tu enfoque produce tus emociones. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un gran abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, de este día. Miércoles. Estamos estudiando, estamos pasando por una serie de estudios que tienen que ver con la enfermedad, el sufrimiento, especialmente la enfermedad que creo que algunas ocasiones nos lleva o nos va a llevar eventualmente a ese paso en el cual llegamos a conocer al Señor, ¿verdad? Literalmente. Cuando el cuerpo calla, Dios habla. Me encanta el título. Sí, y sugerido, por cierto, el título, y muy bueno, realmente. Y creo que es una de estas circunstancias que a veces no las hablamos. Creo que muchas familias no las hablan lo suficiente, porque es que hablar de la muerte, hablar de la enfermedad, hablar del sufrimiento, no, seamos positivos, ¿verdad? Hablemos mejor de la fiesta, hablemos de la final de la Champions que ganó el equipo, que ninguno de nosotros iba con el equipo. Todos los madridistas todos, sí, ¿verdad? Iban ahí. Sí, aunque no estaba el equipo, pero lo que sea, o sea, hablemos yo no sé, de algo que sea bonito, ¿verdad? Pero como veíamos ayer, dice Dios, es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Sí, y yo creo que es muy sabio. Creo que es muy sabio. Creo que hay una parte de todo esto que es muy sabio en enseñar a los hijos, aunque sin ser mórbido, ¿verdad? Es muy sabio enseñar a los hijos a tocar algunos temas que tienen que ver con la realidad de la vida. O sea, la muerte es parte de la vida. Nosotros, como lo hemos dicho estos días, nuestro papá en particular fue muy bueno en enseñarnos a tratar algunos temas muy abiertamente. Creo que fue muy bueno. Mira, cuando Roxanita y yo nos casamos, a Roxanita no le gustaba hablar de la muerte. Para nada. Entonces, a Pati le parecía raro. Pero pues hay que hablar de la muerte con cierta naturalidad porque es parte de la vida. Y yo veo cómo el mundo se aparta. A mí alguien me dijo, mira, lo que se llama seguro de vida realmente es un seguro de muerte. Pero creo que si se llamara seguro de muerte, nadie lo compraría. Se venderían menos. Sí, así me dijo. Yo creo que el seguro de vida es todo lo contrario de lo que dice. Lo único es que es seguro que la vida se acaba, pero es bueno. Y hay, como lo que decimos acá, no creyente, pero también cada creyente, hay que prepararse para la muerte. Claro. Entonces, mucho de esto tiene que ver con el enfoque. Y ayer, cuando estábamos cerrando el programa, yo te dije que creo que sería muy bueno hablar sobre la necesidad de tener el enfoque correcto, porque el enfoque correcto produce las emociones correctas. O sea, uno puede decir, uy, qué terrible eso que viene. O uno puede decir, hey, es parte de la vida. O sea, si vamos a ir si realmente entendemos cómo funciona la cosa, si, como vimos el lunes, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, si de verdad existe el cielo, si de verdad vamos a estar con el Señor, si de verdad en su presencia hay plenitud de gozo, si de verdad todo esto es verdad, si de verdad es verdad. Si de verdad lo creemos. Si de verdad lo creemos, si es nuestra convicción, si tenemos ese enfoque, entonces las cosas son de otra forma. Ahora, como vimos ayer, hay separación, entendemos que hay un asunto difícil en la separación, hay sufrimiento en el proceso y el sufrimiento humano es complejo, entonces aún más es necesario, aún más es importante el enfoque correcto. Mira, y una más ahí, que la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O sea, nadie debe estar en un estado, todos estamos en un estado. En algún estado. De estar en una situación donde dice yo quiero morir. Sino que Dios ha puesto esto en este apego a la vida. Entonces enfoque es correcto. Quizás el día de hoy te doy algunos pensamientos sobre enfoque. Enfoque. Número uno. En lo que te enfocas se expande. O sea, se expande. Si tú te enfocas en la fe se expande. Si tú te enfocas en el temor se expande. Así de sencillo. Aquellas personas que están todo el tiempo pensando, uy, el uy se hace grandote con signos de admiración. De acuerdo. Si algunas personas están enfocándose en Jesús
Jesús toma relevancia, la fe toma relevancia. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, nos desafía, puestos los ojos en Jesús. E inmediatamente dice, el autor y consumador de la fe. Él hizo la fe y él completó la fe. Y si uno quiere correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, el final de la carrera, resulta que es la muerte. Entonces uno, porque Pablo dice en 2 Timoteo, he corrido, he completado la carrera, ¿verdad? He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. O sea, de plano, la vida es la carrera. La vida cristiana en particular. Entonces, si uno quiere de verdad vivir esto, hay que poner los ojos en Jesús, hay que poner los ojos en Jesús. Pero si uno se enfoca en lo oscuro, en el dolor, en la circunstancia compleja, y no es que hay que negarla, es una cuestión de enfoque, ¿verdad? Entonces el miedo lo domina a uno. Para entender bien, ¿cómo? Entonces estás hablando del enfoque, que el enfoque tiene que ser en Dios y no en el sufrimiento que viene, no en el desafío de los años de vida, enfermedades largas, no en el proceso final de la muerte. Sí. ¿Cómo combinamos estos pensamientos? Creo que el entender a Cristo y la obra de Cristo en nosotros, o sea, eres salvo, Cristo ya hizo su obra en nosotros. Creo que esto produce esperanza, produce propósito, produce fortaleza, cambia la realidad. O sea, que lo hemos dicho un montón de veces, si Jesús no estuviera en la vida de nosotros, en una circunstancia difícil, qué terrible sería. Entonces, enfocarte en esa realidad en medio de la circunstancia difícil, creo que es súper claro. Yo tengo una pregunta aquí. Hay dos pasajes que quizás nos pueden servir de símbolo. Yo veo que, por un lado, yo veo a Pedro cuando escribe, dice, el Señor me ha dicho que yo ya voy a partir y estar con Él. Y se ve un Pedro tan sólido, tan tranquilo, tan hasta amoroso, que Pedro, increíble lo que él ha cambiado. Pero también yo veo al rey Ezequías, que cuando le dicen, hey, tú te vas a morir, veo que rechaza la idea, suplica y por favor, Señor, dame. ¿Está mal Ezequías? ¿Está bien Pedro? Creo que son dos enfoques diferentes. Ahí tiene dos enfoques diferentes. Para uno, igual que Pablo, el vivir es Cristo, entonces el morir es ganancia, como veíamos el otro día. Para otro, obviamente, el hecho de ir a estar con el Señor no le inspiraba tanto gozo como soltarse de todo. Y es interesante porque Ezequías, uno de los problemas de Ezequías, si tú te acuerdas, es que uno de sus últimos errores, aunque Ezequías era un buen hombre, un buen rey, pero uno de sus últimos errores es cuando llegan los emisarios del rey de Israel, él era rey de Judá, él lo que hace es exhibirle él exhibe todos sus tronos, todos sus tesoros, todo lo que él ha logrado. O sea, él tenía de alguna forma su corazón puesto acá. Ok, entonces hablemos de eso. Hay un pasaje que dice que líbrame de los hombres mundanos, de los que tienen su porción la tienen en Su porción la tienen en tierra. Entonces, de lo que estamos hablando es que de enfoque es que cuando nosotros nuestra porción la tenemos en esta tierra versus cuando la porción por los ojos en Cristo, cuando nuestra porción la tenemos en el cielo. Exactamente. Ese era mi segundo punto. Mi primer punto es, hay que enfocarse, hay que enfocarse porque en lo que tú te enfocas se expande. Entonces hay que enfocarse en lo eterno. Hay que considerar lo eterno, hay que tener una perspectiva eterna, porque la perspectiva eterna de alguna forma calma la angustia presente. 2 Corintios capítulo 4, este pasaje que hemos estudiado aquí es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, a mí me hace sentir, pues es el peso, ¿verdad? Yo puedo percibir de una forma más clara que la gloria es una realidad cuando yo estoy pasando por las circunstancias difíciles de la vida. Mira, entonces, ¿tú crees que cuando uno está en una situación muy buena en esta tierra, le cuesta más poner su enfoque en el cielo? De plano. Yo pienso, de plano. Yo pienso. De plano. Porque todo está súper bien. Su porción está en esta tierra. Yo pienso que el que está fuerte, saludable, en buena posición económica, con honra, con honor, le va a costar más. Que yo pienso en el rico y Lázaro, pienso en tantos personas de la Biblia
que estaban en esa situación. Claval, Ezequías era el rey, no quiere dejar. Porque Ezequías lo que ve en esa época es duro. Mira, en los años extra. La idea del pobre de espíritu que aparece en las bienaventuranzas. El pobre de espíritu para muchos es como, ay, pobre de espíritu. Lo que está diciendo es que esta persona no tiene el arrojo de vivir aquí en la tierra. El pobre de espíritu es aquel que se da cuenta que aquí no vale mucho la pena vivir. Y hay una perspectiva diferente. Uno puede ver la eternidad. Y Pablo en 2 Corintios, Jesús en los evangelios, ellos no están negando el dolor. No están diciendo que el dolor no existe, pero lo están poniendo dentro de un marco eterno. O sea, hay que ver las cosas dentro de una perspectiva, un enfoque diferente. Es que de alguna forma el alma encuentra consuelo cuando recuerda que lo visible, como dice 2 Corintios, es temporal. Es todo temporal. Entonces, hay que poner el enfoque en lo correcto, porque en lo que te enfocas se expande. Entonces pone tu enfoque en las cosas eternas. Cómo conectan tantas cosas. Entonces, esto es lo que la Biblia habla de estar enamorado del mundo. Claro, cuando estás enamorado del mundo, yo tengo... y no es malo. Una parte no tiene que entender que estar enamorado del mundo es malo, pero yo me compré mi casita. Yo finalmente logré mi título. Yo, aquí están... mis hijos que yo amo tanto. Entonces, todas estas cosas de alguna forma nos hacen conectarnos con esta vida. Los hijos son buenos porque son eternos. Pero la casita y el carrito y el viajecito y el televisorcito de 75 pulgadas, ¿verdad? Para el baño, como dice Chief. Y la posición, a veces laboral. Vicepresidente ejecutivo a cargo de la superproducción, ¿verdad? Y todo lo demás. Esos son pasajeros. Entonces uno tiene que tener el enfoque en las cosas correctas. Y lo que tienes ahora, aún en la crisis, hay que tenerlo con gratitud. Ese es el tercer elemento. Claro. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. El ser agradecidos, el ser agradecido no te cambia la situación, pero cambia la forma como sientes la situación. Uno puede estar pasando por una crisis súper complicada y tener tu fiesta de miseria, como te he dicho yo en tantas ocasiones, o uno puede decir, Señor, gracias porque tú me estás acompañando en esto, no me has dejado, y si esto no saliera bien, hay algo mejor para mí más adelante. O sea, tú estás aquí conmigo. Mira, yo vi una película cristiana muy buena de los hermanos Kendrick, buenísimos ellos, que se llama Reto de Valientes, se llama en español. Courageous en inglés. Si quieres te lo puedo hacer en otro idioma esta vez. Pero una de las cosas que me gustó ahí, que aprendí, muy buena, es que uno de los protagonistas, te la voy a spoilear, se le muere su hija, de unos 8 años más o menos. Y comienza este proceso de amargura, se muere en un accidente, el que la mata en el accidente de tránsito iba borracho, entonces comienzan todo este deseo de venganza, amargura, Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero hay una parte de la película que él aprende a decir, Señor, gracias por estos 8 años que me diste a mi hija. En lugar de decir, Señor, ¿por qué me la quitaste? Porque yo creo que esta actitud, este enfoque es tan fundamental. A veces no agradecemos las cosas que tenemos. Nuestros hijos, nuestra salud. Pero cuando nos faltan estas cosas, ¿cómo las sufrimos? Es tremendo porque uno creo que a veces... creo que es lo más fácil es en nuestro dolor. Es enfocarnos otra vez más en todo el aspecto negativo y no enfocarnos en lo bueno que Dios nos ha dado. Tú acabas de citar a los Kendrick. Yo te voy a citar a alguien un poco más cercano a nosotros. Ana María Granados es miembro de nuestra iglesia. Es una mujer de Dios. Escritora, entre otras cosas, conferencista, maestra de la Biblia. Y ha escrito varios libros. Un libro, y aquí voy a spoilear. Y nos mira. Ana María. Ana María nos mira. Y ella ha escrito varios libros. El último libro, aquí lo voy a spoilear porque no ha salido todavía no ha salido a la venta todavía. Se llama Gozo y Amor en Tiempos Difíciles. Es un libro basado en Filipenses, y que ella escribió cuando estaba atrapada en los Balcanes durante la pandemia. O sea, yo te podía contar toda la historia. Tuve el placer de leer el libro antes de que saliera que fuera a imprimir, porque tuve el privilegio de escribir el prólogo. Y
Y ella hace precisamente la conexión entre todo esto que estamos hablando. Uno puede tener una actitud terrible en medio de las circunstancias, o uno puede enfrentar las cosas con gozo. Sí. Gozo, precisamente porque esa es la premisa del libro de Filipenses. Tú puedes estar en una circunstancia súper difícil y decir, qué desastre esto. Sí. O como Pablo, uno puede decir, Señor, gracias. Yo te veo a ti funcionando y yo debo decir gracias, gracias, gracias. Así que, aunque el libro no ha salido a la venta todavía, de hecho no ha salido de las imprentas, pero recomiendo el libro. Muy bueno, en algún momento que sería bueno tener aquí Ana María. Sí. Entonces, aquí hay una parte de todo esto que es la actitud correcta, mantenernos agradecidos. De ahí quizás deriva otra actitud, que yo lo he visto en los momentos más críticos. Ajá. Y es alabanza. Sí. Alabanza. Yo conozco a unos pocos, y ahora voy a decir que es tal vez, no sé si es una etapa superior, ¿verdad? Uh-huh. Pero he visto a algunos cantar de gozo en medio de las circunstancias difíciles. Sí. El mejor ejemplo, por supuesto, es cuando están ahí presos Pablo y Silas, ¿verdad? En la cárcel, ¿verdad? En Filipos. Pero hay muchos otros que yo he visto con esa actitud. Bueno, hace poco nuestro amado hermano Coqui López, su esposa Ena, partió para estar con el Señor hace unos días. Apenas yo vi a Coqui pasar por ese periodo, de decir, Señor, entendemos ahora que la vida de este lado es tan breve y que lo que tenemos es a ti. Y pasar de las etapas de dolor a la plaza de decir, Señor, tú eres todo. Sí. Ese enfoque. Sí. Ese enfoque. Yo he visto en nuestra iglesia, he visto a varias viudas estos últimos años, en el momento del funeral, cantar con todo su corazón. Sí. Y he pensado, de alguna forma, el lamento te estanca. Sí. La alabanza te avanza. Sí. O sea, son dos actitudes. Sí. O sea, uno puede lamentarse. Y yo he visto a quienes han perdido a un ser amado como Coqui, ¿verdad? O como algunas de estas hermanas amadas, alabar con su corazón. O sea, y no es solo cantar. Ahí viene la parte de decir, Señor, yo te alabo. Jehová Dios, sí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí. Realmente, porque ahí está esta idea, Dios es realmente quien está ahí presente. Y yo diría que ese es el quinto enfoque. Si de verdad vamos a enfocarnos, si en lo que se enfoca se expande, y si debemos considerarlo eterno, y si debemos mantenernos agradecidos, y si tenemos que alabar, entonces tenemos que darnos cuenta que Dios está ahí presente. Yo creo que ese es el enfoque mayor de todo. Dios está con nosotros. Sí. Jehová está conmigo como poderoso gigante, claro, pero es esta idea de Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ha confiado, sí. Entonces, es esta idea de yo no necesito todas las respuestas, porque yo sé quién está conmigo. Sí. O sea, no se trata de entender por qué, sino de confiar en quién está conmigo. Y si Dios está conmigo, pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué contra nosotros? Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que cuando estamos enfrentando una circunstancia difícil, un momento crítico, aun si este momento crítico pareciera llevarnos hasta las últimas consecuencias, el enfoque es clave. El enfoque va a producir las emociones necesarias. No es negar el dolor, no es negar la tragedia en algunos casos, no es negar las circunstancias difíciles, pero es entender que si Dios está con nosotros, entonces podemos no solamente enfrentar de la mejor manera lo que estamos pasando, sino que podemos superar nuestras emociones negativas y podemos abrazar a Dios en medio del dolor y Él puede sostenernos. Esto nos va a dar consuelo a nosotros y a veces va a dar consuelo incluso a aquellos que están pasando junto con nosotros en medio del dolor. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas este principio. Si tú estás pasando por el tiempo difícil de salud, o alguien a quien tú amas, o has tenido el luto y viene ese dolor, enfocarte en Dios, enfocarte en Dios. Eso te va a orientar. Alaba al Señor. Ten este corazón de gratitud por lo que has tenido y no el enfoque de lo que has perdido.
Así que te animamos a enfocarte en lo que la palabra dice. Y hablando de esto, quizás el día de mañana podemos contestar un par de preguntas que creo que surgen en medio de todo esto. Una de estas es, bueno, y en medio del dolor, ¿se debe consultar a los médicos? ¿No fue ese uno de los problemas que se encontraba en el Antiguo Testamento? Sí. Creo que es una de las preguntas. Creo que había otra que andaba que por ver ahí. con ese pasaje de que Él sanó nuestras enfermedades. Sí. Que algunos no entienden. ¿Cómo funciona esto? Entonces, eso, veámoslo el día de mañana. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.